Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alondra y hoy vamos a hablar sobre el caso de Fred y Rose West, quienes fueron una pareja de británicos que llegaron al punto de ser unos asesinos seriales entre el año de 1964 y 1987. Todo esto ocurrió en su domicilio en Gloucester, Inglaterra. Estos torturaron, le quitaron la vida y abusaron de más de 12 mujeres jóvenes, todas ellas entre la edad de 15 y 20 años más o menos. Así es que vamos a empezar a hablar sobre este nuevo caso. La mayoría de las víctimas de los West eran jóvenes que buscaban hospedaje porque no tenían dónde quedarse en ese momento, o eran simplemente las niñeras que le ayudaban a cuidar a los tantos hijos que tuvieron. Estos las secuestraban en la parada de autobús que tomaban las chicas. Ellos iban a todas las paradas de autobuses habidas y por haber que rodeaban su condado o su pueblo donde ellos vivían. Algunas de las chicas que fueron secuestradas por los West no fueron reportadas como desaparecidas, ya que en la mayoría o en su mayoría de las víctimas no tenían una familia a quien pues acudir. Entonces por eso no eran reportadas como desaparecidas. Los asesinatos acabaron cuando los West le quitaron la vida a su propia hija llamada Heather, que más adelante vamos a hablar sobre todos los hijos que tuvieron los West y sobre un poquito para que entendamos qué fue lo que pasó y cómo se conocieron los West. La vida de Rosemary West no fue nada fácil, ya que ella vivía en un entorno que era pues muy feo porque sus dos padres eran personas con problemas psiquiátricos. Su madre tenía problemas psiquiátricos, tomaba depresivos, todo el tiempo estaba pues en su casa acostada, no quería salir, no le hacía caso a Rose. Su padre, por consiguiente, también tenía problemas psiquiátricos. También tomaba antidepresivos, tomaba otros medicamentos y él ya había tenido pues algunos intentos como de quitarse la vida. Entonces todo este entorno de Rosemary la llevó a también tener problemas psiquiátricos. Rosemary desde muy pequeña tuvo un temperamento muy excesivo, era muy, por así decirlo, muy enojona, todo le causaba rabia, nada le parecía, si estaba bien, 5 minutos después ya estaba mal. Entonces todo esto le causó esos problemas psiquiátricos a Rosemary por parte de sus padres porque ellos ya los tenían. También Rose también tuvo pues problemas de precocidad sexual a muy temprana edad. Ella ya tenía 10 años cuando empezó a tener estos líbidos tan altos. Se divorcian sus papás de Rose. Ella vive un tiempo con su mamá, pero después de un tiempo decide irse con su papá a los 16 años. Pero esto fue un entorno tan tóxico y tan desagradable porque aquí empieza a ella a tener abuso por parte de su papá. La empezó a abusar, pues, sexual. Cuantas veces él podía y cuantas veces él quería. Esto dejó tan mal a Rosemary que pues al cabo de un tiempo conoció a Fred, que más adelante les voy a comentar bien cómo lo conoció, pero lo conoció y fue como una salvación para ella, pero pues la verdad Fred y Rose eran tal para cual. Cuando Rose empieza a salir con Fred, pues ella le comenta a su padre
pero a este no le parece buena idea que su hija esté saliendo con un hombre o con alguien, porque él decía que él era dueño de ella. Entonces no le parecía y desaprobó esta relación, pero Rose le dijo a su padre que a ella no le importaba lo que él decía porque era su vida y no la de él, así que decidió y tomó la decisión de irse a vivir con Fred. Para esto ya Fred aquí en este momento ya tenía dos hijas a su cuidado. Cuando llega esta Rose al camper donde estaba viviendo Fred, pues esta empieza a cuidar a las dos hijas de Fred, pero al poco tiempo ella empieza pues a quedar embarazada de Fred, y pues esto llegó a un límite que les digo ahorita en un ratito más vamos a llegar a este contexto donde pues todo se tornó pues en una manera en que ellos hicieran estos crímenes para poder cometerlos, y que eran pues una pareja que realmente eran criminales tal para cual. Por su parte, Fred venía de una familia de trabajadores rurales. Él era el consentido de la mamá lo protegía demasiado, eh, tanto que si alguien quería disciplinar a su hijo o ponerlo en orden o en cinta, como se dice aquí en México, pues ella lo defendía a capa y espada y no le importaba herir a las personas porque ella era muy violenta con las personas que querían hacer este tipo de cosas con su hijo. Fred posteriormente, cuando cumple 15 años, decide salirse de estudiar y empieza a ver que él tiene pues un pegue, mucho ligue con el sexo femenino, y esto a él le llama la atención porque dice, pues de aquí soy, de aquí me voy a agarrar y voy a empezar a ligar a gente, a personas, y me voy a empezar a meter con muchas chicas. Pero para esto, cuando él cumplió 15 años, él se enteró que su padre abusaba de sus hermanas desde que eran pequeñas. Él no lo sabía, o si se daba cuenta, pues se hacía el ciego y no lo veía, ya que su padre a ellos les decía que como él era su padre, él podía poseerlas y hacerlas como él quisiera. Y el papá de Fred le decía a Fred, haz lo que tú quieras mientras no te cachen. Ese era su lema con Fred. Entonces él en su cabeza se le quedó ese lema y él decía, pues entonces yo puedo hacer lo que quiero y nadie me va a cachar porque voy a hacer lo posible para que nadie vea lo que yo estoy haciendo con la gente. Eh, pues esto fue lo que pasó. Después Fred también menciona que su madre empieza a abusar de él desde los 12 años. Yo creo que por eso lo protegía tanto. Y Fred le empieza a dar un récord hacia su mamá por todo esto que ella le está provocando y lo que le está haciendo. A los 17 años, en 1958, Fred tiene un accidente en una moto. Esto le generó que estuviera en coma por 8 días, se le quebró un brazo, una pierna y tuvo fractura de cráneo. Eh, Después de los 8 días, Fred despertó del coma, pero este despertó con una sed de ira contra la gente, contra las personas, porque los médicos decían que el golpe le generó este trauma, pero ya desde antes se veía que él iba a ser así por los problemas que había en su familia. Posteriormente Fred se recupera, pero al poco tiempo de recuperarse vuelve a salir y por querer perseguir a una muchacha para manosearla, Fred se cae de una escalera porque la muchacha iba a subir a su departamento y Fred subió a la escalera para perseguirla. Este se cayó y se volvió a quebrar un brazo y una pierna. Desde aquí ya se veía que Fred iba a ser acosador de mujeres,
porque le encantaba verlas y soñaba con tener a todo tipo de mujeres. Desde entonces de tener su segundo accidente, conoce a una mujer llamada Catherine Rena Costello, que era originaria de Escocia. La conoce, se hacen novios, pero esto no duró mucho tiempo, ya que Rena decidió regresarse a su país, Escocia, y esto generó pues una ruptura amorosa entre Fred y Rena. Después de un tiempo de no estar saliendo con Rena, Fred se vuelve pues delincuente, empieza a robar, eh, y aquí lo agarra la policía. Él tenía 19 años, lo agarra la policía por robo, pero él sale en libertad por servicio social, algo así le llaman allá. Y pero esto no detiene a Fred para lo que él tenía en mente, sino que empieza a escalar su nivel de robos y de actos hacia las mujeres y hacia las demás personas al querer hacerles daño. A la edad de 20 años, vuelven a arrestar a Fred por abusar de una joven. La joven queda embarazada de Fred. Fred, al momento de estar en la cárcel, logra escaparse, pero al poco tiempo volvió a ser, pues al cabo de unos días, lo volvieron a arrestar porque Fred empezó a robar material de una obra en construcción en la cual estaba trabajando. En septiembre de 1962, Rena y Fred se vuelven a reencontrar. Para este momento, Rena estaba trabajando como acompañante de noche y a esto a Fred no le importó y siguieron adelante con su noviazgo, pero también Rena para este momento estaba embarazada de otro hombre, el cual era su cliente. Ella ya tenía 8 meses de embarazo. Fred le comentó a Rena que él quería hacerse responsable de la criatura que venía en camino. Entonces después de estar saliendo un tiempo y después de que Fred le comenta esto a Rena, ellos se casan y pues a los meses de que se casaron, pues nació la bebé. El 22 de febrero de 1963 le llamaron a la niña Charmaine y después de 2 años, en julio de 1964, tuvieron a su segunda hija que le pusieron Anne. Para este momento que nació la segunda hija, ya Fred trabajaba en un camión de helados, en una van de helados, repartiéndolos por todo, pues las avenidas y las calles que transitaba este trabajo. Eh, Cuando nace su primera hija, que no es hija de Fred, Fred obviamente al momento de casarse con esta Rena, pues le da los apellidos a Charmin, para que ésta sea pues legalmente su hija, aunque no sea biológicamente. El 4 de noviembre de 1965, Fred atropelló a un niño de 4 años, pero para poder escapar de las represalias que hubiera contra él por atropellar a un niño, rentó una casa rodante y se mudó a Bishop Cleaver, donde vivió un tiempo ahí para escapar de la policía para que no lo encontraran. Fred y Rena a camper rodante a donde se mudaron, se llevaron con ellos a una amiga de Rena de 16 años llamada Anne McFall y a su niñera, que era la que le ayudaba a cuidar a sus hijas, ya que tanto ella como Fred trabajaban y no podían o no tenían el tiempo para estarlas cuidando. Esta niña se llamaba Isa McNally. Se las llevaron con ellos para que los apoyaran en cuidar a sus niñas y en criarlas. Para este momento a Fred ya no le interesaba tener relaciones normales. Ya a él era que le interesaba el sadomasoquismo, el bondage, las derivaciones y distintas cosas que se pueden hacer en las relaciones íntimas. Ya no quería que todo esto fuera rutinario, sino él quería
que fuera salvaje, que tuviera algo como de salvajismo al momento de tener relaciones con esta Rena. Pero Rena para esto ya estaba pues hostigada de todo esto que estaba pasando, porque pues ella al trabajar como acompañante de noche todavía tenía que soportar lo que su esposo quería y lo que le quería a ella hacer. Ella ya estaba tan harta que llegó un momento en que tuvieron una discusión y llegó la policía. Ella toma la decisión de irse de ahí con su amiga con su niñera Isa, y dejó a Anne y a Fred solos. Pero para este momento ya Anne y Fred ya eran amantes y ellos ya habían tenido relaciones y Anne ya había quedado embarazada de Fred. Fred descubrió que manejar un camión de helados era un muy buen anzuelo para recoger y para atraer a jovencitas a su camión para poder abusar de ellas. Esta Anne desapareció de la nada sin dejar ningún rastro por ningún lado. Ella cuando desapareció ya tenía 8 meses de embarazo. Sus restos fueron encontrados 27 años después, en junio de 1994. Fred, cuando fue arrestado, él confesó haberle quitado la vida a Anne en un ataque de rabia, la acuchilló, porque Anne era muy insistente con Fred de que dejara a Rena, que se divorciara, porque ella tenía que ser la única mujer en su vida junto con el hijo que estaba esperando de él. Entonces Fred se hartó tanto de lo que le estaba diciendo esta Anne que decidió quitarle la vida a Anne para pues quitarse ese peso de encima de que le estuviera diciendo lo que él tenía que hacer. A Anne la enterraron con su hijo en su vientre. La autopsia que se le hizo al cuerpo de Anne cuando fue encontrado es que decía todo lo contrario a la versión que Fred estaba dando. En la autopsia decía que Anne había sido torturada, fue atada de manos, le fueron cortados los dedos de las manos y de los pies. Ella tuvo abuso en su cuerpo. También sus piernas fueron prolijamente seccionadas, o sea, fueron específicamente y fueron pues cortadas con exactitud, con una precisión, y ella fue enterrada en una tumba profunda en la casa de la familia. Alrededor de la casa fue encontrados los restos de Anne, porque como fue seccionado su cuerpo, pues Fred lo que hizo fue pues enterrarlo en varias partes de la casa donde ellos vivían. En septiembre de 1967, Anne regresa con Fred, todo esto sin ella saber lo ocurrido con su amiga Anne, que había desaparecido, que Fred le había quitado la vida. Regresa y aquí en este punto Fred ya sigue alentando a esta Rena de que pues se siga ganando dinero como acompañante de noche. La obligaba a tener unas sordas jornadas de trabajo, y mientras todo esto ocurría, Fred empezó a abusar de su hija Charmin, la que tuvo con esta Rena. Bueno, no la que tuvo con Rena, sino la hija que tuvo Rena con otro hombre. Empezó a abusar Fred de ella. Meses siguientes a que Rena regresa con Fred, conoce en una cafetería donde él iba o solía concurrir con frecuencia a tomar un té. Conoció a una joven que pues era trabajadora de este local, llamada Mary Buston, y pues se hacen como amigos. El 6 de enero de 1968, Mary desapareció de la parada de autobús en la calle Bristol Road de Gloucester. Después de un tiempo, Fred confesó haberle quitado su vida dentro de su camioneta. La subió, la
pues abusó de ella y le quitó la vida. Con el cuerpo de Mary no fue hallado, no pudo ser juzgado por este crimen cuando llegó ante el juez. Rena se vuelve a ir de casa de Fred porque Fred estaba siendo muy violento, pero muy violento con ella. Esto hartó a Rena y tomó la decisión de irse de su casa de Fred. Sus hijas, después de que ella se fue, pasaron a servicios sociales, pero después de un tiempo Fred fue a reclamar su custodia y se fueron a vivir con él. Eh, Esta Rose y Fred se conocen el 29 de noviembre de 1968 cuando ella tenía 15 años, exactamente en su fiesta se conocieron y Fred tenía 27 años. Después de estar saliendo un tiempo, esta Rose cumple los 16 años y ella toma la decisión de irse a mudar con Fred. Cuando ellos se mudan, empiezan a rentar una casa de 2 pisos en el 25 de la calle Miallana en Gloucester. Después de que se muda esta Rose y Fred a esta casa que compraron, que rentaron, ella queda embarazada y su primera hija llamada Heather nace el 17 de octubre de 1970. Pero Fred no cambiaba, o sea, él seguía con sus pensamientos sádicos o masoquistas, impulsivo, seguía siendo violento, y esto no acabó aquí, o sea, Rena, esta Rose, pues no le importaba lo que Fred hiciera porque a ella le gustaba su manera en cómo era Fred. En ese mismo año Fred fue arrestado por robo. Estuvo un tiempo en prisión por estos actos cometidos. Rose estaba tan furiosa porque su esposo estaba preso y tenía que cuidar a las hijas de él y también tenía que cuidar a su hija. Eh, Rose golpeaba y maltrataba horriblemente a las hijas de Fred. Un día Rose enfureció porque Charmin era muy rebelde con ella porque cuando la golpeaba, pues Charmin no hacía ninguna sollozo, no lloraba, no hacía ningún gesto de dolor hacia lo que esta Rose le hacía. Y esto le generaba rabia a Rose que Charmin pues no sintiera dolor por lo que ella le estaba haciendo. Charmin desapareció sin dejar rastro. Rose le había quitado la vida un día antes de que dejaran en libertad a Fred. El día siguiente que Fred llega a su casa, Rose le comenta lo cometido y en lugar de Fred de reclamarle o hacerle algo a Rose por lo cometido con su hija, Fred la apoya y esconde en el cuerpo de su hija, la ayuda a deshacerse del cuerpo, la enterraron en la cocina de su casa. Estos habían dicho que la niña había ido con su madre, que se había ido a vivir con ella, con esta Rena Escocia. Y meses después, Rena llegó a buscar a su hija y estos le dijeron que pues desapareció. Y al poco tiempo, Rena también desapareció y Fred fue el encargado de quitarle la vida a esta Rena. Él se encargó de todo. La enterró cerca del cuerpo de Anne en el patio de su casa. En enero de 1972, Rose y Fred se casaron y los dos se juraron amor eterno. Todo era amor para ellos. El 1 de junio de ese año tuvieron a su segunda hija, a la cual le llamaron Maid. Para este punto, Rose quedaba embarazada con tanta frecuencia de este Fred que llegaron al punto de tener 8 hijos. Eh, pues ella estaba fascinada con tener hijos de Fred y pues todos fueron pues consecutivos.
En su mayoría se llevaban 1 o 2 años máximo, no se llevaban mucho. Sus hijos fueron Heather, Steven, May, Lois, Barry, Rosemary Jr., Tara y Lucian. Rose también trabajó como acompañante de noche, pero todo esto ocurrió dentro de su casa, con sus hijos adentro, y Fred la espiaba por un pequeño hoyito que él había hecho en la pared de su casa. Esto porque a él le encantaba ver cómo otros hombres disfrutaban de su mujer. En octubre de 1972 decidieron contratar a una niñera llamada Caroline Roberts. Esta era una joven muy atractiva que había sido reina de belleza. La pareja, cuando la contrataron, estos decidieron que querían pervertir a la jovencita, de que hiciera actos sexuales con ellos, pero esta joven les dijo que no y que no y que no y que no, y se negó en todo momento a lo que ellos querían hacer con ella, llegando a un punto de acosarla, y ella pues decidió renunciar a su trabajo, decidió dejar de ser la niñera de los hijos de ellos. El 6 de enero de ese año los West la invitaron a su casa y nadie supo por qué. Caroline fue si ella sentía tanta repugnación por esa pareja. Fred amenazó a Caroline, le dijo que si no hacía lo que ellos le decían, la mantendrían secuestrada en el sótano de su casa y la llevarían con sus amigos para que abusaran de ella y luego le quitaran la vida y la enterrarían de piedras de Gloucester para que ella hiciera lo que ellos querían. Mantenían esta amenaza hacia ella. Esta Caroline estaba tan aterrada de lo que Fred le acababa de decir que ella tomó la decisión de hacer todo lo que ellos decían. Fred y Rose la abusaron, fue amordazada, fue atada de manos y pies. Posteriormente, como Caroline hacía todo lo que ellos decían, pues Fred tuvo un momento de debilidad, se compadeció de esta Caroline y le dijo que si ella volvía a ser la niñera de sus hijos, la iba a dejar en libertad, por lo que Caroline tomó la correcta decisión de decirle sí, ok, acepto, pero ya déjame libre. Fred la dejó libre. Esta Caroline llega a su casa, le comenta a su madre le dice que tienen que ir a denunciar, y estos van a la policía a denunciar a Rose y a Fred de todo lo que le habían hecho a su hija. La policía arresta a Fred y a Rose, pero en enero de 1973 que ocurrió todo esto, Rose y Fred tenían una voz de convencimiento, ya sabían exactamente lo que tenían que decir ante las autoridades, y estos les dijeron que esta Caroline estaba de acuerdo con todo lo que ellos habían hecho con ella, porque ella les había dicho que también quería hacer estas cosas con ellos y que estaba bajo su consentimiento lo que se había hecho, pero más sin en cambio esto no fue así. Pero Caroline tenía tanto miedo de lo que ellos le podían hacer y las amenazas que le habían dicho, que Caroline le comentó a la policía y les dijo que todo lo que ella había dicho era mentira, y retiró la denuncia contra ellos y los dejaron en libertad, porque Caroline retiró esta denuncia por las amenazas que ella estaba recibiendo. West no se detuvieron y empezaron a buscar más víctimas en las paradas de autobuses. Una vez que lograban subir a algunas jóvenes a su auto, las secuestraban y las llevaban a su propia casa, en donde las sometían y pues les hacían las peores cosas que no se pueden imaginar. Mientras todo esto ocurría, Rose seguía pues trabajando como acompañante de noche, mientras Fred seguía mirando y gozaba, mientras otros pues tenían relaciones con su esposa. A principios de 1973, tanto como Fred como Anne llevaron al sótano a una de sus hijas llamada Anne Marie de 8 años,
a la cual la amordazaron, la violentaron físicamente y pues mientras Fred abusaba de su hija, Rose veía y gozaba de ver lo que estaba haciendo Fred. Una joven llamada Linda Carol Gould tenía 19 años y se hizo muy amiga de los West. Se mudó con los West como inquilina y con la promesa de ayudar a la crianza de sus hijos, pero después de unos días los West abusaron de ella y le quitaron la vida, la descuartizaron y la enterraron en un agujero que hicieron en el piso de su garage. En noviembre de ese año, los West raptaron a otra joven que tenía 15 años llamada Carol Ann Cooper. Esta vivía en una residencia infantil llamada Payne Children's Home. Desapareció el 10 de noviembre de 1973 en la parada de autobús. Sus familiares hicieron la denuncia por su extraña ausencia, pero la policía no halló ninguno de los rastros de la joven por ningún lado. Los West se divirtieron con ella por unos días, luego la sofocaron y la estrangularon, la desmembraron y la enterraron en el sótano de su casa. Un mes después raptaron y le quitaron la vida a una joven llamada Lucy Catherine Partington, de 21 años, la cual venía y provenía de una familia de clase media alta. Era una chica muy atractiva, muy educada. Ella estudiaba a la universidad, era muy estudiosa, iba muy bien en sus clases. Ella era prima hermana del novelista Martin Amis. Desapareció el 27 de diciembre de 1973 después de haber pasado la Navidad con la familia de su madre y de visitar a unos amigos. Esperaba la parada del autobús y tuvo la mala suerte de encontrarse con los West, quienes salieron de cacería. No se sabe si ella aceptó subirse con ellos o ellos la obligaron a subirse a la fuerza con ella. Se cree que la mantuvieron cautiva una semana en la que fue cruelmente abusada, torturada y acuchillada para luego ser desmembrada y enterrada. Mientras hacían todo esto, Fred se cortó la mano y acudió al hospital el 3 de enero de 1974. Por este pequeño detalle, los detectives sostuvieron luego de que el cautiverio de Lucy había sido de 5 días. Los padres de la joven denunciaron la desaparición a la policía. La policía buscó, pero no encontró nada que apuntara a los West. Años después, fue hallado el cuerpo con los mismos cortes con el que había llegado Fred al hospital. Entre abril de 1974 y 1975 desaparecieron otras 3 mujeres. Nadie se dio cuenta. Estas terminaron igual que las demás debajo del piso de los West. Teresa Sinder, de 21 años, desapareció en abril de 1974 cuando ella iba a viajar a Irlanda a visitar a unos amigos, pero esta nunca llegó a su destino. Sus restos fueron encontrados también dentro de la casa de los West cuando estos fueron arrestados. Shirley Hubbard, de 15 años, la última vez que se le vio fue al salir de su trabajo el 14 de noviembre de 1974. Sus restos fueron hallados en el piso de los West. Juanita Marrington Mount, de 18 años, desapareció en abril de 1975. En 1976, una mujer llamada Miss A, que realmente no se llamaba así, le pusieron así porque no se quería dar su nombre real, estuvo en la casa de los West. Fue cautiva en un cuarto donde había 2 niñas desnudas. Presenció la tortura de las niñas. Después que vio el abuso hacia las niñas, ella también fue abusada por los West. Ella fue dejada en libertad, logró escapar de las garras de los West y su testimonio fue vital para el juicio cuando se llevó a cabo de los West. En 1979 remodelaron todo su primer piso
para que aquí pudieran tener a más víctimas. Shirley Ann Robinson, de 18 años, fue una inquilina de los West. Fred y Rose mantuvieron relaciones con ella en mayo de 1978. Shirley quedó embarazada de Fred mientras Rose daba a luz a una de sus hijas. Rose estaba furiosa que Shirley fuera a tener un hijo de Fred, así que tomó la decisión y pues ella dijo que tenía que quitarle la vida. En 1978, Shirley fue víctima de los West con 8 meses de embarazo. Le quitaron la vida, la destrozaron, la enterraron bajo su jardín de los West. En 1978, Fred y Rose tuvieron otro hijo, Lois. Poco tiempo después de que tuvo Rose a su hijo Lois, su hija Anne-Marie quedó embarazada de Fred, ya que él estaba abusando constantemente de ella. Pero el embarazo de Anne fue un embarazo ectópico, el cual pues fue muy bueno para Anne. Allison Charms, de 16 años, se fue a vivir a la casa de los West en agosto de 1979, a pocos días de cumplir 17 años. No se supo más de ella. Reportaron la desaparición, pero como en todos los casos, no encontraron los restos ni huellas que dieran paso o pie a los West. Poco tiempo de que Anne quedó embarazada, pues como era ectópico, quedó en aborto. Después de tener el aborto, esta Anne decide irse a vivir con su novio y esto fue una salvación total para ella, pero no para sus siguientes hermanos que quedaron pues en su lugar. Sus hermanas Kate y Maid fueron las que quedaron en el lugar de ella, las cuales también fueron abusadas por sus padres. A finales de 1986, Heider amenazó a Fred y a Rose con contarle a la policía todo lo que ellos estaban haciendo con su hermana y con ella. Un día después de llegar de la escuela, esta Heider de la nada desapareció, nadie supo de ella, no hubo rastro de ella y curiosamente ni Fred ni Rose pues reportaron la desaparición de su hija, lo que esto pues fue pues un acto tan feo que le hayan quitado ellos la vida a su propia hija. Después de unos años, Barry, hermano de Heider, confesó que tenía 7 años cuando vio por una hendidura llegar a su hermana Heider a la casa y Fred le iba diciéndole que en dónde estaba y Rose la recibió con bofetadas. Fred le apretaba el cuello sometiéndola para abusar de ella. Heider se negaba y por eso él cree que su hermana murió. Oyó que Rose le dijo a Fred, limpia todo esto, y Fred metió el cuerpo de su hermana en una bolsa de basura. En mayo de 1992, Fred empezó a abusar a una de sus hijas de 13 años, la cual grababa mientras abusaba de ella. Esta rompió el silencio, le comentó todo a sus hermanos, le comentó a una compañera del colegio, la cual le comentó a sus padres y los padres de la compañera tomaron la decisión de ir a denunciar a esta gente a la policía. Esto ocurrió el 4 de agosto de ese año y para el 25 de agosto la policía empezó a investigar qué era lo que pasaba y lo que sucedía dentro de esa casa, la casa de los West. Poco tiempo después, Fred fue pues arrestado y acusado por abusar de su hija, por grabarla mientras abusaba de ella y fue acusado también por algunos crímenes, por asesinatos. También pues arrestaron a Rose por ser cómplice de lo que estaba ocurriendo con Fred o lo que había hecho Fred. El Estado también le quitó la custodia de los hijos, tanto a Rose como a Fred. En 1973 este caso se tornó pues muy feo, ya que los dos testigos que tenían, la hija tanto como el otro testigo que era la señora que vio y fue abusada por los West, tenían miedo de lo que ellos les estaban diciendo y lo que les estaban amenazando y pues querían quitar la denuncia en contra de ellos, pero no se supo bien si sí la quitaron o no la quitaron,
pero sí se llevó a cabo un juicio. A los oídos de un detective llegó la broma, pues que había entre la familia West: si te portas mal, terminarás debajo del piso. Decidió empezar a investigar todo lo que pasaba por Fred West. Consiguió una orden de allanamiento para el 24 de febrero de 1999. Al tocar la puerta abrió Steven, quien dijo que su hermana Heather estaba trabajando fuera. Los policías iniciaron el allanamiento. Rose y Steven trataban de contactar a Fred, quien estaba trabajando en una obra. Fred dijo que llegaría a unas 50 de la tarde a su casa, pero llegó 4 horas después. Llegó a las 5:40 y de excusa él puso que se había intoxicado y se desmayó, pero se cree que se deshizo de algunas pruebas incriminatorias de las sobrevivientes que tenían de sus víctimas. Los detectives grababan todo lo que hacía en la casa de los West. Obtuvieron 150 horas de grabación mientras la policía hacía su trabajo. Rose y Fred discutían por qué debían hacer. Rose y West pactaron que él se iba a echar toda la culpa de lo que habían cometido los dos. Esto porque él decía que quería que esta Rose se quedara a cargo de sus hijos y que siguiera llevando la crianza de ellos. El 25 de febrero Fred fue llevado a la comisaría para declarar y sin demora confesó haber matado a su hija Heather y aseguró que Rose no tenía nada que ver. Esa misma tarde encontraron huesos humanos en su jardín. Fred fue llevado a su casa para señalar dónde había posado los cuerpos de las jóvenes desaparecidas, pero solo señaló dónde tenía a Allison y a Shirley. De las demás se calló porque no quería que siguieran destruyendo su casa y no por miedo a que fuera catalogado como asesino serial. Una policía fue la que lo obligó a declarar todos los actos cometidos. Fred dijo en un plano donde tenía exactamente enterrados los cuerpos, pero no pudo identificarlas por su nombre. Todo ya se le había olvidado. El 18 de abril de 1994, Rose también fue arrestada por la policía. La arrestaron por actos sexuales, por abuso a las jóvenes y por cometer delitos. El 7 de junio fue hallado el cuerpo de Anne McFall. Imputaron 12 crímenes a Fred y 10 a Rose. Se cree que Fred West cometió más de 30 crímenes. El 1 de enero de 1995, a pesar de que Fred dentro de su celda tenía, bueno, no dentro de su celda, tenía a su cargo a custodios anti-suicidio, Fred logró quitarse la vida dentro de su celda colgándose con una sábana mientras él esperaba ser juzgado por 12 crímenes que se le estaban imputando. 9 meses después de que Rose quedó viuda, también fue llevada a juicio en octubre de 1995 y aquí la clave principal para el juicio de Rose fue su hija Anne-Marie, quien confesó que su madre y su padre abusaron de ella desde los 8 años. El 22 de noviembre de 1995, Rose fue declarada culpable de 10 crímenes. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Rose apeló su sentencia, pero otro juez quiso llevar el caso y le dijo que sí podía quedar en libertad condicional si pasaba 25 años de condena. Pero el ministro que llevaba el caso le dijo al juez que esto no podía ser posible porque ella ya había sido juzgada una vez y que ya se le había dado una sentencia y esa era la sentencia definitiva que tenía que cumplir esta Rose. Poco tiempo después también fue arrestado el hermano de Fred, John West, quien también fue arrestado por el crimen de abuso hacia la hija de Fred, de esta Anne-Marie, quien también ella confesó que su tío la había violado desde los 8 años, durante todo el tiempo que estuvo con Fred, hasta que Fred no murió, sino hasta que encontraron a Fred.
Este también hizo lo mismo que su hermano, quitarse la vida dentro de su celda antes de que llegara su juicio. Para finalizar, pues la casa de los West fue demolida en 1996 y ya nunca más se pudo hacer nada sobre esa casa. Bueno amigos, hasta aquí este caso, espero les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció, suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos y activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada que yo suba un video. Bye.